Y hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante que yo creo que tenemos que estar hablando constantemente en la iglesia, porque a veces olvidamos los acuerdos que hemos hecho con Dios, olvidamos las cosas que le hemos prometido al Señor, y a veces nos desviamos un poco del propósito de Dios y de lo que Dios quiere acerca de nosotros por los afanes de la vida. El Señor me hablaba muy fuerte esta semana en el libro de Mateo cuando dice: dejen el afán y la ansiedad y enfóquense en el reino de los cielos. Y creo que a veces los afanes, las metas que nos ponemos, metas demasiado grandes, y estamos siempre esforzándonos por alcanzar, y dejamos de esforzarnos por ser en lugar de alcanzar. ¿Alguien me está escuchando aquí? Y estamos enfocados en los logros, y está bien, es bueno tener metas, es bueno avanzar, es bueno querer lograr cosas, es bueno que quieras estudiar, es bueno que quieras mejorar en tu trabajo. Eso es bueno, pero cuando eso se convierte en un afán, eso te puede robar el propósito. Eso te puede desubicar del propósito de Dios para tu vida. Eso puede sacarte del plan que Dios tenía contigo. Porque aunque el diablo no puede sacarte del plan si tú te mantienes firme, pero tú sí puedes salirte del plan si tú le dices a Dios que no. Si de repente tu afán está en otro, está enfocado en otra cosa, puedes terminar haciendo lo contrario a lo que Dios quiere. Y quiero contarles de qué les voy a hablar hoy. Hoy voy a hablar de la frase heme aquí. ¿Qué significa la frase heme aquí? Hay 7 personas en la Biblia que le dijeron a Dios: heme aquí. Pero ¿qué significa esa frase y qué envuelve esa frase? La frase heme aquí es una frase muy interesante porque se usaba en el hebreo la noche de bodas. Cuando la mujer llegaba virgen a su matrimonio, la noche de bodas, después de toda la celebración del día, ella llegaba al lecho, a su cama, al lecho matrimonial, y le decía a su esposo: heme aquí. Y él le decía a ella: heme aquí. Lo que significaba: soy tuya, tómame. Soy tuyo, tómame. Era una frase célebre de los recién casados. Era una frase de entrega total. Era una frase de entrega absoluta. Era una frase que significaba un pacto. Significaba que siempre serás mío y siempre seré tuya. La frase significaba que era la primera vez que esa mujer iba a tener relaciones sexuales, y eso se iba a pactar y se iba a sellar. Heme aquí. Era lo que significaba. Interesantemente, es una frase romántica, pero es una frase de determinación. Es una frase que está mezclada entre romanticismo y decisión. Decidí ser tuya y me guardé hasta aquí, y estoy lista para ser tuya por el resto de mi vida. Era lo que significaba la frase heme aquí. Interesantemente, Dios empieza a llamar a cierta gente que le responde: heme aquí. Una frase romántica de alcoba pasa a ser una frase de destino. Pasa a ser en la Biblia una frase de propósito. Se convierte en una frase de compromiso con Dios. Lo amo y me comprometo con Él para siempre. Le digo: soy tuya eternamente y para siempre. Una frase de alcoba se convirtió en una frase de pacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Se convierte en una frase de convicción. A veces nosotros, en nuestra ignorancia, hemos dicho: heme aquí temporales. ¿Cuántos han dicho heme aquí y hoy están en un bar?
¿Cuántos han dicho heme aquí y hoy están saliendo esta mañana, terminando la fiesta de sábado por la noche, llegando a casa al amanecer? ¿Cuántos dijeron heme aquí en un altar y hoy no están aquí? Oro a Dios que usted no sea el próximo, que su heme aquí sea real, como el de la mujer cuando iba al lecho matrimonial y le decía a su marido: heme aquí. Pero ¿quiénes le dijeron a Dios heme aquí? ¿Y para qué se usaron los heme aquí de la Biblia? Es hermoso cuando entendemos que hubieron hombres que, sabiendo el contexto de esta palabra, porque nosotros hemos dicho esta palabra un montón de veces sin entender el contexto. Heme aquí, hay canciones. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y después decimos: heme aquí, Señor, ya no me envíes. Sin saber el contexto la hemos dicho. Pero hoy la podemos decir después de que yo termine la prédica, ya entendiendo el contexto con el que se dice esta palabra. Y la primera vez que esta palabra aparece en la Biblia está en Génesis 22. Quiero que vaya conmigo. Génesis 22, versículo 1. Génesis capítulo 22, versículo 1. Cuando lo ve en la pantalla me dice amén. Ok, dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Si Abraham hubiese sabido para qué lo llamaban, no responde, porque le voy a contar para qué llamaron a Abraham ese día. Mire, Abraham estaba viviendo los mejores años de su vida. Por años esperó la promesa de tener un hijo. Por años estuvo en una espera insaciable. Abraham se cansó de esperar, se equivocó en la espera, tuvo un hijo con Agar, se equivocó con Sara y pasaron 1500 cosas y al final había recibido a su hijo. Y cuando Abraham recibe a su hijo, entra en cierto reposo, se tranquiliza y entonces se acaban los retos de fe. Ya Abraham había tenido la fe para tener un hijo, para engendrar un hijo en su vejez, para que Sara quedara embarazada en su vejez. Impresionante fe, increíble nivel de fe. Pero ahora Abraham estaba en otra etapa de su vida. Y ahora Abraham tenía a su hijo creciendo con él. Tenía a su hijo amado por el que tanto había esperado. Y ahora Isaac estaba creciendo y Abraham estaba disfrutando la promesa de Dios. Y es que a veces se nos olvida el heme aquí cuando estamos disfrutando las promesas de Dios para nuestra vida, cuando estamos en el placer de que recibimos lo que queríamos y ya no estamos en un reto de fe, ahora estamos en la tranquilidad. Ese era Abraham en ese momento. Desde que nace Isaac hasta Génesis 22 no hay un acto de fe de Abraham otra vez. Abraham está en el confort, en la tranquilidad. Recibió a su hijo, recibió la promesa. Dios había cumplido su palabra y ahora Abraham estaba disfrutando del cumplimiento de la palabra. Isaac ya no era un niño. Se cree que Isaac era un adolescente cuando sucede este acontecimiento. Los años pasaron, 10, 15 o 20 años, no sé cuántos. Ya Isaac estaba grande y se le aparece Dios a Abraham. Abraham está tan feliz con Dios por lo que Dios había hecho que le dice: heme aquí, Señor. Heme aquí significa: soy tuyo para siempre. Te tengo una sorpresa, Abraham. Qué bueno que me dijiste heme aquí antes de que te dijera lo que te iba a pedir. ¿Cuántos se han sentido embarcados alguna vez que dijeron heme aquí? Después de que lo dijo, usted dijo:
qué embarcada. Y le dice en el verso 2: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El primer heme aquí de la Biblia es un heme aquí un poco atrevido. Yo me imagino el pensamiento de Abraham cuando Dios le dice: toma al hijo que tanto disfrutas. Y me encanta porque Abraham tenía a Ismael, aunque ya no vivía con él. Pero Dios le dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, para que no te equivoques, el que tú amas. Ve al monte Moriah, haz un holocausto ahí y entrégalo. Y dice el verso 3: y Abraham se levantó muy de mañana. Hay cosas que tienes que hacerlas ya, porque si no, no las haces. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham ya había dicho: heme aquí. Y le voy a hablar del primer heme aquí. El primer heme aquí es el heme aquí a la prueba. Si Dios dice: voy a probar a alguien hoy, ¿quién quiere ser probado? ¿Quién se pondría de pie en este lugar? ¿Quién diría: yo, heme aquí, Señor, pruébame a mí? Creo que nadie. Tenemos heme aquí para, la gente dice aquí para ir a las, heme aquí para ir a las naciones. La gente dice heme aquí para que Dios lo bendiga económicamente, para que Dios lo sane. La gente dice heme aquí. Los solteros dicen heme aquí cuando tienen algún guapo, una guapa a la par. Heme aquí, dámelo a mí. Heme aquí, dámela a mí. Pero no solemos decir heme aquí cuando vamos a estar en la prueba. El primer heme aquí de la Biblia tiene que ver con ser probado, porque nada que es probado será aprobado. Y Abraham seguro dijo: ¿en qué momento? Y toma a su hijo, su único hijo, a Isaac, y se lo lleva al monte de Moriah. Agarra leña, fuego, y empieza a subir el monte. Y cuando van camino para el monte, Isaac le hace una pregunta: padre, tengo una duda. Aquí está la leña, aquí está el fuego, pero no entiendo dónde está el cordero. Y Abraham se vuelve y le dice: hijo mío, tranquilo, porque Dios va a proveer. La obediencia es el paso más grande que tú puedes dar. No hay nada que suplante la obediencia. No hay una oración que suplante la obediencia. No hay, no existe un servicio que suplante la obediencia. Hay gente que quiere negociar con Dios. Voy a orar 3 horas diarias, pero no voy a hacer esto. Y Dios dice: no ores, haz eso. Voy a ir a la iglesia, pero no voy a soltar lo que tú me dijiste que soltara. Y Dios te dice: prefiero que lo sueltes a que vayas a la iglesia. No trates de estafar a Dios, porque Dios es imposible de estafar. Y Isaac está preguntándose: ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y dice la Biblia que cuando llegaron arriba, yo me puedo imaginar la cara de Isaac. Abraham empieza a poner las piedras donde iba a ser el sacrificio.
y le dice a Isaac: ¿quieres probar? Si están muy duritas las piedras, puedes acostarte ahí un momento. Isaac se acuesta. Y saben que amarraban a la víctima, amarraban al animal para que no pudiera moverse tanto cuando estaba muriendo. Posiblemente Abraham amarra a Isaac y Isaac está allí. Quiero que sepa que Isaac no era un niño de 3 años. Isaac era un joven pensante. No solamente estaba viviendo la prueba Abraham, sino que Isaac estaba viviendo la prueba. Porque a veces cuando decimos heme aquí, nuestra familia tiene que padecer nuestro heme aquí. A veces cuando le decimos a Dios heme aquí, nuestros hijos tienen que pagar el precio de mi heme aquí. A veces cuando le decimos a Dios heme aquí, todo nuestro entorno tiene que pagar el costo de nuestro heme aquí. Y ahí estaba Isaac, siendo obediente al heme aquí que dijo papá, que yo no sé por qué lo dijo, pero que es mi papá, y entonces me toca a mí tirarme en este holocausto para ver qué va a pasar. Quiero que tú sepas que tu heme aquí va a involucrar a toda tu casa. Necesitas entender que tu heme aquí seguro va a alterar tu horario de dormir. Porque tu heme aquí va a provocar que Dios a las 3 de la mañana te abra los ojos y no puedas dormir, y es porque Él te está llamando a orar. Tu heme aquí va a alterar incluso tus finanzas, porque ahora tendrás que pagar más gasolina para venir más a la iglesia. Tu heme aquí va a alterar tus hijos, porque hay cosas que mi heme aquí no va a permitir que se hagan en casa que antes se hacían. El novio de la hija ya no va a poder dormir en casa porque le dijimos heme aquí a Dios. Tu heme aquí va a provocar que ciertas cosas en la familia cambien. Y ahí estaba Isaac, acostado en el holocausto, obedeciendo al heme aquí de papá, amarrado. Un momento, papá, ¿qué está pasando? ¿Sabe qué me impacta? Que la Biblia no registra un diálogo entre Abraham e Isaac mientras Isaac estaba en el holocausto. Posiblemente Isaac respetaba tanto a Abraham que ni siquiera le preguntó: ¿por qué me estás poniendo aquí? Hoy en día es tan difícil, decía yo anoche, hoy en día discuten hasta para ir a lavar los trastes. Yo le digo a Timothy: lave los trastos. Y si está Nicole, ahora como Nicole está en Colombia, ya no tiene a quien echarle la culpa. Gloria a Dios, ya no tiene con quién pelear. Pero si estuviera Nicole, yo lo lavé ayer, y Nicole, yo también lo lavé ayer, y yo le digo: usted comió ayer y comió hoy, así que lo lava ayer y lo lava hoy. Y si los mandas a hacer en la habitación, ya voy. Tú conoces el ya voy de los hijos. Ya voy. Yo a veces salgo de mi casa a las 8 de la mañana y regreso a las 10 de la noche. Entonces yo le digo cuando voy saliendo a las 8: tienes más de 12 horas para arreglar tu habitación. Si yo vengo a las 10 de la noche y esos pantalones que encontré debajo de tu cama siguen allí, tu madre se va a transformar. ¿Cuántos han visto una mamá transformada? Yo no me veo al espejo cuando estoy transformada. Timothy Gabriel Chávez Araya, así le digo cuando le estoy amenazando. Necesito que cuando yo regrese de mi trabajo, que es la iglesia, son las 8 de la mañana, cuando yo regrese a la supervisión de las 10 de la noche, si ese cuarto no está arreglado,
aquí va a arder Troya. ¿Y sabe qué pasó? Llego a las 10 de la noche y subo las gradas y me quedo pensando, ¿entro o no entro? Él ya sabe, entonces se viene corriendo detrás de mí y se pone en la puerta del cuarto. Ya lo voy a arreglar. ¿Es en serio, Timothy? ¿Es en serio que tuvo todo el día? Mami, perdón, se me olvidó. No lo puedo creer. Tuvo más de 12 horas. Deme 5 minutos. Yo sé que dura 5 minutos. Deme 5 minutos. Vaya, sírvale comida, papi. Y cuando usted suba, ya el cuarto va a estar arreglado. Entonces yo bajo las gradas, eufórica. Y usted sabe que a las mamás nos da por hablar. Y yo le digo a Timothy, le conviene que hable, porque si no tiro la fuerza por la boca, la voy a tirar por otro lado. Y empiezo. Qué barbaridad. En esta casa son las 10 de la noche y usted está arreglando su cuarto. Esa habitación estuvo todo el día desordenada. Qué asco, esa cobija sin arreglar. Y él me dice, ya mami, no me voy a callar, déjeme hablar, porque así me libero. Porque si no hablo, lo voy a agarrar a coscos. Ahora yo me imagino a Isaac. Isaac era un adolescente. Su papá lo está montando en el altar. Su papá acaba de decir, heme aquí. Isaac no ha dicho heme aquí, pero está siendo arrastrado por el heme aquí de su papá. Isaac está acostado, papá lo está amarrando. Isaac no dice una sola palabra. No hay un diálogo entre Abraham e Isaac. No hay un reclamo. Estás violando mis derechos. Esa es la frase de las nuevas generaciones. Estás violentando mis derechos. No me preguntaste si yo debía estar aquí. No. Isaac está en silencio porque tiene temor al Dios de su padre. Y no un temor de miedo, sino un temor de respeto. De repente, papá levanta el cuchillo. Así fue como lo agarró el ángel de Jehová a Abraham. Abraham levanta el cuchillo. Yo me imagino los ojos de Isaac. Es una broma de mi papá. Los tiempos de altar eran tan respetados para Abraham y para Isaac que no habían palabras entre ellos. Abraham levanta el cuchillo y Isaac no está diciendo nada, pero posiblemente está pensando: qué locura está haciendo mi padre. Y cuando el cuchillo está listo para asesinar a Isaac, se escucha una voz del cielo: Abraham, Abraham. Isaac. Y Abraham vuelve a ver y dice el verso 11, si me pueden poner en pantalla, Génesis 22, 11. El segundo, heme aquí. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Escucha lo que te voy a decir. Tu primer heme aquí puso en riesgo a tu familia, pero tu segundo heme aquí salvará a tus generaciones. Yo no sé si usted lo escuchó. Yo no sé si usted escuchó eso. Yo no sé si usted escuchó eso.
su primer heme aquí. El ángel grita desde el cielo: Abraham, detente. Heme aquí, heme aquí. Y se vuelve el ángel y le dice, verso 12: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hay un heme aquí que los va a sacrificar a ellos, pero hay un heme aquí que los va a salvar. Los va a salvar. Yo vengo a decirte que decirle heme aquí a Dios no va a provocar que pierdas tu familia. Yo vengo a decirte que decirle heme aquí a Dios no va a ser la razón por la que pierdas tu casa, ni por la cual tus hijos se pierdan. Yo vengo a decirte que decirle heme aquí a Dios es lo más seguro, la garantía más grande que tú puedes tener en tu vida. Y aunque de repente Isaac tenga que estar, tu Isaac, tu hijo, tu hija, tu familia, tu esposa, tu esposo, tengan que estar en el altar del holocausto en algún momento, algún día el cielo gritará: no los sacrifiques a ellos, tengo promesa para ellos. Tengo promesa para tu casa, tengo promesa para tu matrimonio. No sacrifiques tu matrimonio, porque tengo promesa para tu matrimonio. Algún día el cielo gritará: no sacrifiques a tus hijos, tengo promesa para ellos. Algún día el cielo gritará: no lo hagas, porque tengo un plan con tu casa, tengo un plan con tu familia, tengo un plan con tu vida, tengo un plan con aquello que pusiste en el altar del sacrificio. La gente suele criticar mucho a los pastores, pero la gente no sabe los sacrificios que uno hace en familia. No tienen idea. No tienen idea. Recuerdo a mis hijos dormirse en la silla del templo mientras Randall y yo dábamos consejerías, cuando tenían 8, 9, 10 años, 2 añitos, 3 añitos, 4 añitos, porque ellos nacieron en la vida pastoral, nacieron en una familia inusual, una familia que no come a sus horas, que no duerme a sus horas, una familia que no tiene una vida normal, que tienen hora de entrada pero nunca tienen hora de salida. Y recuerdo muchas veces Timothy llorar en la ventana de la oficina porque tiene sueño y no quiere dormir en la silla de la iglesia, quiere dormir en su cama. Mientras tanto hay un matrimonio adentro que está a punto de divorciarse y tienes que elegir: ¿voy a dormir a mi casa o esta gente se matan esta noche? Y le hace señas: ya vamos. Mientras el niño mira en la ventana de la oficina, cansado, finalmente hace un berrinche porque está agotado. Recuerdo una vez que salimos de una consejería a las 12:30 de la noche y no habíamos comido, y en casa no había comido, y yo le dije a Randall: no quiero hacer comida hasta ahora. No habíamos ni almorzado y empezamos a buscar restaurantes para comprarnos, aunque fuera un cantonés, todo cerrado, y había un bar abierto. Y me dice Randall: la única opción que tenemos es ir a comprar unas bocas ahí. Y me dice: hagamos una cosa, quédese usted con los niños adentro
en el carro y yo voy a entrar, y ore que no haya nadie conocido para comer. Se mete mi esposo al bar y el esposo de una hermana de la iglesia estaba en el bar. Día siguiente el chisme: pastor en el bar a medianoche. La gente puede ser tan ingrata. A veces tendrás que subir a tu familia al altar del holocausto. Y al día siguiente: pastor, mi esposo lo vio usted anoche en el bar y mi esposo dice que jamás va a ir a la iglesia. ¿Quiere que le cuente, hermana, qué pasó anoche? Allá en mi parcela en Tibás, eran las 12:30 de la noche y mi familia no había ni almorzado. Habíamos tenido un día lleno de consejerías y no habían restaurantes abiertos. Y decidimos entrar al bar. Yo entré al bar a comprar unas bocas para que comieran, porque mi esposa no tenía ganas de cocinar a las 12:30 de la noche. Ay, pastor, qué pena. Explíquele a su marido que no sea bocón, que mi familia está en el holocausto. A veces tu heme aquí te va a exponer, pero también tu heme aquí va a salvar a tu generación. También tu heme aquí va a salvar. Alguien tiene que decir amén a eso en esta mañana. Alguien tiene que celebrar eso en esta mañana. Alguien tiene que darle gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Nunca perderás diciéndole heme aquí a Dios. Jamás perderás. Nunca perderás. Quizás de momento no parezca ventajoso. ¿Tú sientes que Abraham sintió algún placer llevando a su hijo? No, no. Pero es el padre de multitudes. Decirle heme aquí a Dios solo le dejó bendiciones. Dale gloria al Señor en esta mañana. Y vamos a ir al tercer heme aquí. Y creo que hoy no voy a llegar a los 7. Génesis 31:11. Cuando lo vea en la pantalla me dice amén. Génesis 31:11. Y me dijo el ángel de Dios en sueño: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Le voy a contar este heme aquí. Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Eran una familia elegida para decir heme aquí. Yo creo que hay gente que dice heme aquí una vez y hay gente que está elegida para decir heme aquí generacionalmente. Tú dirás heme aquí, tus hijos dirán heme aquí, tus nietos dirán heme aquí, tus bisnietos dirán heme aquí, tus tataranietos dirán heme aquí, tu familia, tu apellido hará historia por decir heme aquí, Señor, envíame a mí. Y aquí tenemos a Jacob, el supuesto engañador. Había huido de casa porque le había quitado la primogenitura a su hermano, y su hermano prometió que lo iba a matar. Y Jacob, el día que huye de casa, se encuentra con Dios y Dios le dice: vete a la tierra donde vas, irás y volverás, y no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Pero escucha, pasaron 20 años, 20 largos años. Y Jacob empezó a trabajar. Conocemos la historia, se enamoró de Raquel, prometió trabajar 7 años por ella.
La noche de bodas le entregan a Lea, la hija mayor. Lo estafan con Lea y el papá le dice: ahora tienes que trabajar 7 años más. Le toca a Jacob quedarse 14 años. Cuando trabaja los 14 años, ahora le dice Labán: vas a trabajar 7 años más por el ganado. No termina de trabajar los 7 años, trabaja 6 años. O sea, 7 y 7, 14 más 6 son 20. 20 años en proceso de formación. Y ahora el ángel de Jehová lo llama: Jacob. Y él dice: ¿recuerda lo que significaba heme aquí? Soy tuyo para siempre. Heme aquí, Señor. Y la orden que Dios le da es: sales de tu tierra y de tu parentela y vas a ir a la tierra que yo te dije, porque allí empezaré mi propósito contigo. El tercer heme aquí del que le quiero predicar esta mañana es el heme aquí cuando sales del proceso y entras al propósito. Cuando sales de la prueba y entras al propósito. Se terminó la prueba. Dígale a alguien: se acabó la prueba. Se terminó la prueba y entras en el diseño de Dios para tu vida. Heme aquí, Señor, para hacer exactamente lo que tú quieres que yo haga. Heme aquí. 2 heme aquí le dijo Jacob a Dios. Este fue el primero. Porque hay momentos donde Dios te dice a ti: heme aquí. Pero hay momentos donde tú le dices a Dios: heme aquí. Hay momentos cuando Dios te busca, te consuela, te fortalece. Pero aprendí mientras estudiaba esto, y el Señor me decía: ¿sabes, Cintia? Yo consuelo a la gente y les digo: heme aquí, aquí estoy, en lo que necesites voy a estar contigo para siempre. Pero cuando hay alguien que me dice un heme aquí sincero, ese alguien consuela mi corazón. Un heme aquí real. Un heme aquí que no tiene intervalos, que no mide la consecuencia. Un heme aquí auténtico. Es un heme aquí que está listo para hacer lo que Dios quiere que haga. Y Jacob le dice: heme aquí, Señor. Y Dios le dice: vas a salir de esta tierra. Tenía 20 años de vivir con Labán. Labán lo había engañado. 10 veces le había cambiado el salario. Se lo había rebajado 10 veces. El peor jefe que usted puede tener. Lo había engañado con la primera esposa. Lo engañó con el ganado. Lo había engañado un montón de veces. Y Jacob había aguantado y aguantado. Y ahora el cielo está gritando: Jacob. Y él está diciendo: heme aquí. Dios le dice: es el tiempo de salir de tu prueba para entrar en el diseño y en el propósito que tengo contigo. Es el momento de romper la crisis y entrar en lo que yo he determinado para ti. Y le voy a dar el último heme aquí. Me quedan 3 más. Quédese a las 10:30 si los quiere escuchar. Génesis 46, versículo 2. Génesis 46, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Génesis 46, 1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Quiero cerrar con la enseñanza de este heme aquí. ¿Sabe? Jacob tenía una familia que era un desastre. Rubén, su hijo mayor, se había acostado con su concubina. El hijo se acostó con la mujer de su padre. Creo que esa es una de las peores cosas que puede ocurrir en una familia. Sus otros hijos
habían vendido a José. Le habían mentido y le habían dicho que José había muerto. En realidad lo habían vendido. Dina, su única hija mujer, había sido violada, y sus hermanos, en venganza, hicieron la destrucción de una ciudad. Jacob tenía una familia que era un verdadero desastre. Ahora, los años habían pasado. Desde su primer heme aquí había pasado mucho tiempo y habían pasado muchas cosas. Ahora habían venido 7 años de hambre, y Jacob, en su desesperación, había mandado a varios de sus hijos a Egipto a conseguir grano, porque le habían dicho que había un hombre en Egipto que había conseguido grano. En un proceso diferente del que no voy a predicar hoy porque no corresponde, José les cuenta a sus hermanos: yo soy al que ustedes vendieron. Y ahora los hijos de Jacob llegan a casa y le dicen: padre, encontramos a nuestro hermano muerto. Jacob está en shock. Mi familia es un desastre. Mi hijo muerto supuestamente aparece. Mi hijo mayor se acostó con mi concubina. Mi hija Dina la violaron. Mis hijos hicieron un desastre en una ciudad para vengar la violación de mi hija. Jacob está en shock. Y le están hablando de que José vive, y Jacob dice: no lo puedo creer. Y Jacob no quiere ir a Egipto. Posiblemente era ya un anciano. Había vivido tantas cosas. En medio de eso, Jacob no quería irse para Egipto. Y Dios le habla: Jacob, heme aquí, Señor. Vete a Egipto, porque allá haré de ti una nación. Antes de Egipto, Jacob era una familia. Después de Egipto, Jacob es una nación. Entraron a Egipto siendo familia, salieron de Egipto siendo nación. Yo no sé de qué familia tú eres. Tal vez tu familia no es la mejor del barrio. Tal vez tu familia no es la mejor del mundo. Quizás tu familia ha vivido cosas duras. A lo mejor historias de cárcel, historias de enfermedades, historias de muerte, historias de dolor, historias de angustia, historias incluso que te avergonzarían. Pero hay un heme aquí que transiciona a tu familia a otro nivel. Hay un heme aquí que tú le puedes decir a Dios, que hace que tu familia sea transformada. Jacob tenía 12 hijos que eran un desastre. ¿A quién se le ocurre vender a un hermano? ¡Qué pensamiento tan maquiavélico! Pero ahora Dios le está diciendo a Jacob: Jacob, el tiempo de tu familia ha llegado. Jacob, el momento de tu casa ha llegado. Jacob, no tengas miedo. Señor, mi hijo que supuestamente había muerto, lo he llorado por años y ahora apareció. Mi hijo mayor se metió con mi concubina. A mi hija la violaron. Mis hijos son agresivos. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Yo cómo voy a ir a Egipto? Y Dios se le aparece: Jacob, ten paz. Ve a Egipto, porque allí transicionaré tu casa y dejará de ser una familia para ser una nación. Sí, esa familia que es un desastre. Dime, heme aquí una vez más y yo haré algo con tu familia. Dime, heme aquí una vez más y yo transicionaré tu casa. ¿Sabe? Cuando usted lee la historia de los patriarcas, de los 12 hijos de Jacob, se da cuenta que entraron en Egipto siendo 70 personas. Pero cuando salen de Egipto, son un pueblo de más de 1 millón de personas. Son una nación.
Un heme aquí los multiplicó. Un heme aquí los transicionó. Un heme aquí les cambió la historia. El dolor de la muerte de José, la supuesta muerte de José, se olvidó. 17 años estuvo Jacob vivo en Egipto disfrutando a su hijo que había sido muerto. Casualmente lo dejó de ver a los 17, cuando José tenía 17 años. Y exactamente 17 años fueron los que estuvo con José en Egipto, comiendo con su hijo que había pensado que estaba muerto. ¿Sabe? Porque decirle a Dios, heme aquí, recupera aquellos momentos familiares que tú creías perdidos. Porque decirle a Dios, heme aquí, es más poderoso que cualquier consejería que un pastor pueda darte. Es más poderoso que cualquier terapia que tú pudieras llevar. Decirle a Dios, heme aquí, quizás es lo que tu familia necesita hoy. Quiero que te pongas de pie, por favor. Voy a ir al principio, cuando les conté qué significaba heme aquí. Heme aquí era la frase romántica de pacto que le daba el esposo a la esposa la noche de bodas. Aquella mujer virgen que nunca había sido tocada se volvía a su esposo en el lecho matrimonial y con una sinceridad y transparencia absoluta abría sus brazos y le decía, heme aquí. ¿Qué significaba? Tuya soy por siempre. De igual manera el esposo abría sus brazos y le decía a su esposa, heme aquí, tuyo soy para siempre. Lo que significa que heme aquí era una frase de habitación, una frase de intimidad. Ninguno de los hombres que hemos visto dijeron heme aquí en una iglesia públicamente. Era una relación de pacto, de cercanía, donde no habían testigos, donde no habían terceras personas. Solo estaban Dios y él, Dios y ella, en un pacto de que soy tuyo para siempre. No es la oración de fe para recibir salvación, es la oración de compromiso para pertenecer a un Dios que hará contigo lo que Él quiera. Ahora quiero que cierres tus ojos por unos minutos y vamos a pensar que el altar es la habitación y que el amado está en la habitación y te está llamando por tu nombre. Y yo te invitaría a dar unos pasos aquí al altar. Si hay alguien que en esta mañana le quiere decir a Dios, heme aquí, heme aquí, como la novia cuando estaba en su lecho matrimonial, como el novio cuando abría sus brazos y le decía a la amada, heme aquí, tuyo soy, tuya soy. Haz conmigo lo que bien te pareciere, haz conmigo lo que tú quieras. Como Abraham aquella mañana cuando le dijo a Dios, heme aquí, y subió con su hijo Isaac
hasta el monte Moriah. Puedes estar aquí adelante y cerrar tus ojos y hablar con Dios y decirle: Señor, Señor, yo no entendía la profundidad de esta frase, y hoy te la digo entendiendo lo que estoy diciendo, y hoy te la digo comprendiendo lo que estoy pronunciando. Heme aquí, Señor. Y quizá tú te quedaste en la silla y hace mucho le dijiste heme aquí a Dios, pero tu heme aquí ha perdido sentido para ti. Te quedaste perdido en tu heme aquí en algún momento, y hoy es el día para renovarlo. Hoy es el día para volver a pronunciarlo. Hoy es el día para volver a decirlo. Quizás lo que necesitas es reafirmar tu pacto y volver a decir: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor.